¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en nuestro debate de la situación de los paradores nacionales, entre ellos el de Teruel, Alcañiz o Bielsa. Analizaremos con nuestros invitados si la solución para estos establecimientos pasa por la cesión de su gestión a empresas, como ha aprobado el Senado. Hablaremos también del pacto entre CiU y Esquerra sobre la convocatoria de un referéndum en 2014 y sobre el acuerdo de unión bancaria en Europa. Y para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Pepe Guillén, secretario general de ADEA. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches. Carlos Franco del PAR. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, María. Y Juan Ortega, periodista del Grupo Heraldo. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando por ese primer tema que presentábamos, la situación que atraviesan los paradores nacionales. El Senado ha aprobado es que la posibilidad de ceder su gestión a empresas privadas, empresas hosteleras privadas. Bueno, ¿qué os parece este cambio en la norma? ¿Creéis que es la solución para los paradores, también para los paradores en Aragón, esos Teruel, Alcañiz, que están teniendo problemas? Pepe. A ver, yo, María, como siempre, pues primero unas cifras. Creo que la red de paradores, pues tenemos, creo, un total entre 100 102 paradores, de los cuales tenemos 4 o 5 aquí en nuestra comunidad autónoma. Bueno, como casi todas las cosas en este momento de la situación económica, pues claro, los paradores de media, he leído en alguna información que han bajado de un 70% de ocupación en el 2008 a un 50 o 52% que están ahora, pero eso no es ni más ni menos que lo que está pasando casi con cualquier rama de nuestra actividad. Entonces, vamos a ver, yo diría que el sector turístico, todos lo hemos definido que para el conjunto de nuestro país y para Aragón especialmente, es uno de los sectores estratégicos. Y bueno, yo entiendo que dentro de ese sector turismo el tema de paradores daba cierto prestigio a un tipo de turismo, daba y da cierto prestigio a un tipo de turismo que elegía este tipo de alojamientos, ¿no? Entonces, bueno, como todo en la vida, pues hemos pasado un poco, pues estamos viendo que están haciendo intenciones de privatizar la enseñanza, de privatizar la sanidad, y bueno, pues ahora estamos intentando, creo que es posible que sea una tendencia para privatizar este sector también. Hombre, yo entiendo que el tema de la rentabilidad es importante, pero ahora ya me voy a referir un poquito más a nuestra comunidad autónoma. Y bueno, Teruel, si en el conjunto del país el sector turístico es estratégico, yo diría que en Teruel muchísimo más se está haciendo una apuesta porque el turismo sea una de las cosas que hay que potenciar allí, y no me parece que cerrar el parador sea precisamente algo que puede beneficiarle. Entonces, como todas las cosas, yo creo que bueno, pues habría que intentar quizá buscar sistemas de gestión que puedan rentabilizar mejor los paradores que sean deficitarios, pero antes de plantearse un cierre yo creo que bueno, pues habría que plantearse muchas cosas. O sea, para mí me parece una medida. Estamos hablando de dos cosas: privatizar. Bueno, si al final vamos a mantener únicamente los paradores que sean rentables, bueno, pues no me parece que sea gestionar el turismo en esa actividad adecuadamente, en mi opinión, ¿eh? ¿Esa cesión de la gestión abre el camino, Carlos, a la privatización? El principal problema efectivamente es el cierre, que es lo que se está proponiendo aquí, que es lo que tenemos que informar a la gente, que está ocurriendo, ¿no? Y lo que ocurre es que desde el Gobierno central, desde que se toman las decisiones, han dicho primero, antes de privatizar, vamos a intentar que quede solamente lo que funciona muy bien, aquello que es muy rentable, y vamos a eliminar todo lo demás. Si también privatizo yo. El problema es que hay que ver bueno, pues de qué estamos hablando para el caso de Aragón. En Aragón hay 5 centros de paradores, 3 de ellos son los que está hablando del cierre. El cierre directo y definitivo del de Teruel, que es muy importante, y temporal, en periodos de tiempo muy importantes para Alcañiz y para Bielsa. Coincido totalmente con lo que se ha dicho aquí. O sea, aquí efectivamente el tema del turismo en estas comarcas, en estas zonas de Aragón, es fundamental para la creación de empleo. Y esto pues es un mazazo en estos tiempos para empleo directo e indirecto. Y eso es lo que tenemos que estar, aparte del patrimonio histórico, que pues si nadie lo mantiene, pues veremos a ver qué pasaría con estos palacios o con estos castillos. Pero ahora realmente el problema es un problema de empleo y tenemos que preocuparnos. Y lo que estamos viendo es bueno, pues que hay unos paradores que son unos trabajadores. El parador de Teruel no pierde dinero, está ganando dinero, y en cambio hay otros paradores en el Estado español que no se van a cerrar y que sí que pierden dinero. Entonces, lo que primero tenemos que preguntar es por qué o con qué criterios se está tomando la decisión de cerrar unos sí y otros no.
que nos lo expliquen. Porque a mí la impresión que me da es, como todas estas decisiones que a veces vienen de Madrid, es que como estos de Aragón son pocos y además se quejan poco, pues vamos a intentar metérsela y luego ya veremos a ver cómo sale todo. Y por eso desde el Partido Aragonés hemos propuesto en las Cortes una proposición no de ley, primero, para que no se haga, para que no se cierren. Segundo, para que nos expliquen estos criterios por lo que se está tomando. Y tercero, si aún así insisten en cerrarlo, bueno, pues antes de cerrarlo que no lo pasen a Aragón, que tenemos más competencias para ello. Igual que hemos hecho con las hospederías de Aragón, que ha habido una unión entre lo público y lo privado, ha habido una colaboración público y privada y ha funcionado y está funcionando bien, con beneficios para todas las partes. Ese mismo sistema de gestión que no son capaces o no han querido hacerlo desde Madrid, desde Aragón sí que somos capaces de hacerlo. Y lo hemos hecho ya en el pasado, lo seguimos haciendo en el presente y podemos seguir haciendo en el futuro. ¿Una cesión a la comunidad autónoma sería otra posible solución para esos paradores, Juan? Sí, sería otra posible solución. A mí me parece bien lo que dice Carlos, lo que habéis comentado los dos. A mí me produce una tristeza tremenda, ¿no? Yo creo que además, quizá en mi caso, pues por una cuestión casi personal y familiar, ¿no? Yo recuerdo en fin, a seres muy queridos en mi familia haberse ido un montón de veranos a paradores, ¿no? Casi como, bueno, pues como una apuesta de pues un alojamiento distinto, ni más caro ni menos caro que otro tipo de hoteles, pero bueno, distinto y desde luego siempre destacaban pues una calidad máxima, ¿no? Y creo que esta máxima de que, para la redundancia, de que todo lo público es, toda gestión pública es peor que una gestión privada, pues yo creo que no es así, de hecho, ni que tiene por qué ser así, ni es más cara. Y a mí me hace gracia, ¿no? En el sentido de que hay otras veces que cuando se ha recurrido a la iniciativa pública o cuando ha habido, pues en fin, pues por ejemplo en el caso del Holiday de la Nieve en Aragón, cuando ha habido participación pública, pues parece que había más empaque detrás y más músculo a la hora de, cuando eran años de bonanza, ¿no? A la hora de acometer ciertas inversiones. No hay más que ver pues lo que adolecían de ello pues centros como Astuno o Candanchú, que no lo han tenido, ¿no? Bueno, en fin, en esos casos no se cuestionaba que hubiera algo público y en este caso pues parece que sí que hay una política detrás que a mí tampoco me extraña, ¿no? Con lo que, bueno, pues un poco con la línea que está llevando el gobierno central en este sentido, ¿no? Me parecería una malísima noticia para Teruel, evidentemente, y yo además ahí creo que es verdad. Es decir, yo no sé si el parador de Teruel arrojará unas cifras mucho peores que el de otros sitios o por ejemplo, por qué se plantea un cierre parcial en Alcañiz y un cierre total en Teruel, cuando yo creo que sería injusto cualquiera de los dos, ¿no? Pepe, esta última cuestión que comentaba Juan, ¿tú crees también que la rentabilidad es algo fundamental en este tipo de paradores o pasarían en cierto sentido a algo secundario, ya que, como también comentaba Carlos, son edificios muchas veces protegidos? A ver, vamos a ver, yo es que yo soy de la idea de que no todo en esta vida tiene que verse con criterios de rentabilidad pura nada más. Quiero decir, hay cuestiones sociales, lo que pasa es que ahora, por desgracia, las cuestiones sociales se están recortando, que es lo que estaba diciendo antes al principio, por todos los sitios. Y yo entiendo que quizás si los paradores nacionales, por la razón que sea, es decir, primero, yo lo diría que hay que revisar muy bien cuáles son los criterios de gestión por ver si se puede optimizar. Y segundo, pues yo entiendo que es un servicio, digámoslo así entre comillas, que podría considerarse como un servicio público también de cara al fomento del turismo, me repito de lo que he dicho antes, y si eso requiere pues que tengan que tener un apoyo, pues será del gobierno central, de las comunidades autónomas o donde sea. Y yo estoy refiriéndome al caso nuestro, porque al final, y yo las cifras que he estado leyendo en la prensa, vamos a ver, los paradores de turismo en toda su historia, hasta el año pasado acumulaban unas pérdidas de 77 millones de euros, y en el año 2012 parece ser que la previsión es que se incrementen otros 30 millones más. Bueno, es una cifra importante, realmente es una cifra importante, es una cifra muy importante, pero en el conjunto de los temas que tengo, bueno, pues tampoco. Yo creo que como apoyo a un sector fundamental, o a una parte del sector fundamental, pues yo creo que se deberían mantener, ¿no? Carlos, para concluir este tema ya. Es muy importante. La última opción es el cierre. Si cerramos, morimos. Entonces hay que buscar cualquier solución y desde ahí estamos, yo creo que trabajando todos. Por nuestra propuesta, la propuesta que hacemos del PAR, esa colaboración público-privada, ¿puede ser la mejor? No lo sé, habrá que estudiar otras, pero lo que quiere crear son alternativas para esta moda impuesta desde fuera de España de recortar. El Estado no es, yo creo que va un poco lineal como he dicho ahora, el Estado no es una empresa donde si recortamos y ahorramos, pues es positivo, porque a veces recortando también ahorramos, pero también dejamos de ingresar, y al final habrá que ver si ha merecido la pena. En este caso, bueno, pues mira, vamos a echar a unos trabajadores a la calle, vamos a recortar pérdidas, si las hay, que todavía no sabemos si las hay, pero si las hubiera, bueno, pues vamos a recortar pérdidas. Sí, pero estos señores que van a la calle dejan de cotizar.
y van a dejar de pagar todo lo que consumen, van a dejar de pagar el IVA. Los turistas que también vienen, pues que tienen la mala costumbre de desayunar todos los días, de comer todos los días y de cenar todos los días, y dejan de pagar impuestos. Y mucho de la hostelería de Teruel, de Alcañiz, que hemos dicho, pues vive de esto, y es la puntilla que le puede faltar para cerrar su negocio. Y con eso, pues genera una serie de cadenas que habrá que ver si al final compensa o no compensa con estos recortes. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es, y lo que hay que buscar son soluciones. Esta solución que proponemos de colaboración pública y privada puede ser uno, y lo que ya lo hemos probado con la red de hostelerías de Aragón, que está funcionando y está funcionando muy bien, que al mismo tiempo que hay una sostenibilidad de las cuentas, pues está manteniendo el empleo. Yo creo que es una línea que tenemos que trabajar todos, y aquí sí que no sirven los gorros de PP, PSOE, PAR, sino ir todos de la mano, ir todos luchando por el empleo de aquí, que no la estamos jugando. Bueno, estaremos pendientes de cómo se va desarrollando esta cuestión de los paradores nacionales. Vamos a cambiar de tema, nos trasladamos ahora a Cataluña y hablamos de ese principio de acuerdo entre CiU y Esquerra Republicana por el que han pactado convocar un referéndum antes del 2015. Este pacto o este principio de acuerdo garantizaría la investidura de Mas como presidente de Cataluña. Bueno, ¿cómo habéis visto este principio de acuerdo? Todavía no es un acuerdo definitivo, y también este acercamiento entre Esquerra y CiU. Juan. Bueno, pues yo creo que estaba cantado, ¿no? Al menos yo es el escenario más factible que veía, dentro de que el resultado de las elecciones catalanas, pues a mí lo que me sugería era que era bastante complejo y bastante difícil de gestionar para quien fuera, en este caso para Mas como fuerza más votada, que hay que recordar que fue la fuerza más votada, aunque se pegara el batacazo que se pegó, ¿no? Es decir, CiU, y además yo creo que eso también, en cierta medida, se han hecho unos discursos muy triunfalistas desde Madrid y se ha dicho pues que el nacionalismo fue derrotado, etcétera. Yo creo que eso hay que matizarlo mucho. De hecho, yo no sé si estaría muy de acuerdo con esa afirmación, porque en primer lugar fueron unas elecciones con una participación altísima para lo que son unas elecciones autonómicas en Cataluña, y luego además, bueno, yo creo que era la primera vez en la que CiU, no sin cierta sorpresa para muchos, entre los que me incluyo, desde luego, fue con un discurso totalmente nuevo en ese sentido, o sea, fue con la careta quitada. Y bueno, pues es verdad que se dejó un montón de escaños en el camino, pero que sacó 50, y que es la primera fuerza y que es la que tiene derecho a hacer esto, que es a decidir con quién quiere gobernar. El gran beneficiado, además, el actor político gran beneficiado de esas elecciones fue Esquerra, porque yo creo que precisamente parte de ese mensaje de CiU no se entendió muy bien y seguramente se fue a Esquerra. Y Esquerra, evidentemente, ahora tiene la patata caliente de ver cómo gestionan económicamente el día a día, pero si hablaban con Esquerra, lo que les iban a pedir era una cita, un referéndum, ¿no? una consulta de este tipo. De manera que la opción más plausible, que era esta, pues tiene este peaje, y desde luego parece ser que Mas sigue en la estrategia que ya lanzó, no va a cambiar ahora. No están saliendo, al menos públicamente, otras voces dentro de CiU que cuestionen esta táctica, y por tanto pues parece cantado que al menos plantearán esta opción de aquí a un futuro, ¿no? Lo cual yo creo que le añade todavía más incertidumbre al panorama catalán, que ya lleva siendo así desde hace tiempo. Insiste más en ese mensaje, en ese discurso soberanista, pero como decía Juan, en ese batacazo de las elecciones. Sí, evidentemente. Bueno, Juan hablaba y evidentemente tiene razón, que era una de las opciones que había, la más posible probablemente, pero bueno, había otras también. Incluso, bueno, pues se ha estado rumoreando que incluso podía haber dimitido y como poco haber tenido la oportunidad de haber cambiado su discurso. Lejos de eso, pues lo que ha hecho ha sido avanzar. Hombre, yo diría que, caray, no sé, yo recuerdo que la tertulia anterior también había una coincidencia en el tiempo con algo. Es curioso cómo se producen a veces las coincidencias en el tiempo con las afirmaciones del ministro Wert en el tema del cambio de edad, porque al final este tipo de cuestiones hay que ser cuidadoso, extremadamente cuidadoso. Sé que son dos cosas diferentes, pero al final te da argumentos y le da armas para hacer cosas que a lo mejor, bueno, se habría atrevido a hacer igual, pero que bueno, pues que no lo sé, hay que decir, ahí lo dejo, es un tema de casualidad. Es bien cierto que el acuerdo entre CiU y con ERC es complicado porque al menos le separan abismos en determinados temas, sobre todo en temas económicos, y no nos olvidemos que, bueno, pues Cataluña tiene que recortar, si no recuerdo mal, otros 4.000 millones más para el próximo año, y que ERC difícilmente, dentro de su filosofía, debería admitir determinados recortes, pero es que a su vez CiU
tiene que incorporar unas modificaciones en los impuestos que ERC propone, que bueno, que veremos a ver, hay un impuesto bancario por ahí corriendo, hay la posibilidad de recuperar el impuesto sobre patrimonio, en fin, yo entiendo que el tema está ahí, pero que va a ser todavía complicado, hace falta que va a ser el tema complicado, pero vamos, hecho está ya, ¿no? Y luego, bueno, luego queda el tema del referéndum, que al final no le han puesto fecha, pero me parece ser que antes del 2015, parece que, bueno, pues el 2014 podía ser una fecha y ahí siguen adelante con el tema. Pues yo bueno, creo, Carlos. este tema lo ha definido muy bien esta mañana el Heraldo de Aragón, irresponsabilidad, ¿no? Irresponsabilidad ya de Artur Mas cuando en principio empezó a vender esa idea de España nos roba, irresponsabilidad cuando puso unas elecciones cuando no correspondía y no tocaban, y ahora es irresponsabilidad cuando ha bajado 12 escaños, sí, correcto, el total de nacionalismo ha subido, pero ellos han bajado 12 escaños, o sea, fue un error garrafal suyo, y en vez de dimitir, pues ha habido una huida hacia adelante, y yo más. Y se ha juntado, bueno, con Esquerra Republicana de Cataluña para decir, bueno, mi objetivo número 1 para los próximos 3 años para Cataluña no es cómo voy a crear empleo, ni cómo ayudar a las empresas, ni cómo voy a hacer que los recortes sean menores, recortes que allí son mucho mayores, lo han dicho aquí, los hospitales están cerrando, los colegios están cerrando, porque ha habido una mala gestión, entre otras cosas, por un tripartito de allí, que estaba Esquerra Republicana de Cataluña, con el que se va a juntar, nada más y nada menos. Entonces yo, si fuera un trabajador o un parado, un empresario o un comerciante catalán, estaría muy preocupado de tener unos dirigentes políticos tan irresponsables. El problema es que yo no soy un trabajador catalán, ni soy catalán, yo soy aragonés. Y como aragonés, pues lo que me pasa es que me está empezando a fastidiar un poquito toda esta historia, ¿no? Esta historia porque vemos que España está pagando una prima de riesgo por encima de lo que correspondería desde un punto de vista económico, porque no se fían los mercados de un país que esto se oye mucho fuera. Un país que no se sabe muy bien si dentro de 1 año, 2 años, 3 años va a seguir teniendo este estado o va a haber otro. Y entonces esto pues, hace que paguemos un tipo de interés superior que nos correspondía, que son miles de millones. O sea, cada puntito que dicen no, ha subido una décima, es que esos son miles de millones. Y esos miles de millones son los que luego hacen que recortemos, como hemos visto en el caso de paradores, y a mí eso me fastidia. Que por estas tonterías de un señor, o estas mamarrachadas, o como queramos llamarlo, pues al final lo paguemos con el bolsillo y algunos con el trabajo, con su trabajo. Entonces, bueno, pues estoy un poco cansado de tener un vecino que siempre está en función de si me va bien, si me pagan, si me dan dinero, me siento a gusto, si no me dan dinero no me siento a gusto, y un Estado central que para que se sienta a gusto se lo da y hace un sistema de financiación autonómico a su medida. Y resulta que Nacional 2, pues mira, justamente en el lado catalán sí que se desdobla, en el lado aragonés no, porque hay competencia desleal con las autopistas. En el lado catalán sí que eso no ocurre. La travesía central, pues bueno, pues que no, vamos a quitarlo de Europa y vamos a poner la travesía mediterránea para que estén contentos y se sientan a gusto en este país. Bueno, yo espero que todo esto se aprenda de una vez el Estado central y decida que quien es leal con la corona, quien es leal con este Estado es Aragón y apueste por esta situación. Y ese referéndum para el 2015 igual lo tenemos que hacer el resto. Igual nos tienen que preguntar también al resto, porque a veces yo ya estoy un poquito asqueado de tener siempre un vecino que está todo el día pensando si se queda, si se va, si no se queda. Bueno, pues vamos a ver, han votado lo que han votado, sabía lo que decían cuando han votado, bueno, pues veremos a ver que tampoco sea tan malo tener una frontera pasado Fraga. ¿Cómo serán esas relaciones ahora con Cataluña y el Estado central, el Gobierno, con ese pacto con Esquerra? ¿Creéis que ese tipo de cesiones fiscales que puede pedir Cataluña va a seguir CiU en esa línea o al estar con Esquerra se endurecerá un poquito la línea? Juan. Uniendo con lo que preguntas y con lo que decías ahora, Carlos, a mí lo que me llama la atención ya no solo es la postura de Mas, que además yo creo que esto se vio desde la misma noche electoral, porque yo creo que ese día se podían haber adivinado ya los primeros movimientos. Bueno, ahí se ve que ya tardaron mucho en ensayar hablar, pero dan una lectura de, bueno, hemos ganado por menos de lo que queríamos, pero hemos ganado. Y a mí lo que me sorprende es que nadie dentro de CiU, al menos públicamente, y desde luego han pasado ya unos días, se mueva de esa posición. Es decir, que a mí eso casi me sorprende más que lo de la postura de Mas, ¿no? Entonces, en ese sentido van a jugar a tensar mucho la cuerda y de eso es verdad que puede haber consecuencias que repercutan al resto. Y yo también creo que con los de Esquerra pueden tener muchas diferencias, o Esquerra puede tener muchas diferencias con ellos, pero si Esquerra lleva planteando algo durante mucho tiempo es una posición independentista y si ven el más mínimo resquicio de poder llevarla a cabo, yo creo que en ese sentido le van a dar en alguna medida un cheque en blanco, aunque suene muy mal decirlo así y aunque lo revistan de que no,
se van a dejar, yo creo que van a ser muy proclives a tratar de llevarse a CIO a esa posición. Por lo tanto, es verdad que a mí lo que más se me ocurre que pueda pasar es que de alguna manera la inestabilidad con este tema, y la inestabilidad con Cataluña e incluso un cierto hastío, ¿no?, de tener que estar todas las semanas oyendo hablar sobre el mismo tema, porque de alguna manera va a haber esta presión de es que en Cataluña se está diciendo que la corona catalano-aragonesa, no sé qué, todas estas cosas que ya al final te cansas, pues yo creo que esto ahora mismo, si va a ir a nuevo, es un aumento, ¿no? ¿Creéis también que puede ser una cortina de humo para que no se hable de los temas económicos, de ese déficit que tiene Cataluña? ¿Los ciudadanos catalanes están viviendo, lo ven de la misma manera que lo estamos viendo el resto de España, esta situación? Sin duda, de hecho, vamos, digo sin duda, de hecho es una cosa que ya comentamos aquí, yo creo, cuando al principio se empezaron a suscitar estas cosas. Lo que pasa es que el tiempo va pasando y lo que en principio podría parecer que eran los fuegos artificiales periféricos se convierte en el centro de los fuegos, ¿no? Quiero decir que al final la opinión pública catalana se está, según si es verdad lo que leemos, se está decantando en una buena parte hacia esa opción y claro, realmente pues empieza a estar la cosa complicada. Has preguntado cómo afectaría las relaciones con el resto del país, pues sin duda entorpecer y dificultar, porque es que además cuando se convoque el referéndum, todos sabemos que hay dos maneras de hacerlo. Que no sea legal, además. Sí, pero verás, ahí va. Sí, pero ahí va. Una de ellas sería pedir permiso, autorización al gobierno central, a tal cosa que ni van a hacer ni van a conseguir. Y otra es hacerlo por sus propios medios, lo cual al final significaría que era un de esto que no era legal, pero explícale en un país democrático con gente democrática que sus votaciones no son legales al que ha votado. O sea, el tema realmente está complicado. Bueno, seguiremos hablando también de este asunto, pero nos vamos ahora a Europa con ese acuerdo sobre el supervisor bancario único al que ha llegado la Unión Europea. En España todavía no está definido qué cantidad del sector, qué tanto por ciento del sector financiero afectaría. Estaría supervisado por el Banco Central, pero sería hasta un 90%. ¿Cómo veis este pacto al que se ha llegado? ¿Es bueno para España o ha sido un pacto a los intereses, favorable a los intereses de Alemania? Carlos. Evidente, vamos al primer punto que hay que tener en cuenta. Yo por tema profesional estuve trabajando en el 95 8 meses en el Consejo de Ministros en el COFIN. Por tanto, participé en todas las reuniones que hubo de ministros. Las reuniones aquellas empezaban a las 9, como mucho llegaban a la hora de comer, las que más, y era la época que estaba creando el euro, una época importante. Las que más llegaban un poquito por la tarde. Pero la de ayer pues parece que estuvo toda la noche, estuvieron 14 horas reunidos, lo cual denota dos cosas, que no se llegó a acuerdo, o que el acuerdo no era fácil, y segundo, que era un tema importante, que no era un tema baladí. Al final ha ganado quien ha ganado, y quien está marcando las pautas en política económica, que es Alemania. Entonces yo creo que sobre esto un tema general. Una Europa en la cual quien toma las decisiones siempre es una señora que se llama Angela Merkel, y todos los demás dicen amén. No es una Europa que nos convenga. Todas las políticas económicas desde hace mucho tiempo, no es de ahora, desde hace mucho tiempo, cuando España iba muy acelerada y hacía falta políticas para enfriar esa economía, no se tomaron porque no interesaba a Alemania. Ahora sí que les interesa, pues sí que se ha hecho cuando no nos interesa a nosotros. Aquí lo que me interesaría ver es por qué hacemos todo el conjunto de Europa, lo que dice alguien que ha sido elegido por una parte de ella, que es por muy importante que sea, que es Alemania. Y eso ya pues eso lo superamos hace ya muchos años, que se quiso imponer por tanques, pero ahora parece que se está imponiendo desde otro punto de vista que no me gusta. Lo que me gustaría también saber es qué opinan los europarlamentarios españoles, que muchas veces por temas ideológicos, pues unos están en el Partido Socialista Europeo, otros están en el Partido Popular Europeo, otros están en donde estén, pero no veo que defiendan cuando aquí es un problema, no es un problema ideológico, es un problema territorial. Y lo que sí que es, pues, es defender aquí los intereses de España, y no lo sé, yo tengo la percepción que no se está haciendo y que el Parlamento pinta muy poco en este tipo de decisiones que sí que afectan a los españoles y a todos los europeos. Apenas nos queda tiempo, una valoración rápida sobre el tema, Juan, y después Pepe, ¿sí? Bueno, pues todavía con la información muy reciente y sin mucho sobre lo que poder opinar, ya es algo que trasciende al tema de la supervisión bancaria europea. Es decir, se están tomando decisiones con un prisma o con un objetivo determinado, bajo unas políticas de
de esta Cancillería, o sea, de este gobierno alemán. Parece que no hay otra manera de construir Europa y yo en ese sentido creo que es una forma muy reduccionista de verlo. Pepe, rápidamente. A ver, yo diría que entre lo malo y lo mejor hay términos medios. En este mundo nunca las cosas son blancas negras, existen grises también. Somos conscientes de que Europa es un continente pequeño y necesita unificarse en muchos aspectos. Uno de ellos, importante, muy importante, es el tema del sistema financiero. Bueno, el preacuerdo que se acaba de llegar ahora no es el preacuerdo ideal, de acuerdo, porque se quedan por debajo de la supervisión central entidades financieras pequeñas que precisamente a Alemania es a quien más le conviene. Pero entre no tener nada y tener esa unificación yo creo que es un primer paso positivo, porque cuando menos lo que intenta es evitar que haya un riesgo sistémico, es decir, que los bancos grandes de una dimensión, que eso evita que el sistema quiebre. En principio habría muchos más matices, pero bueno, tampoco ahora tenemos... No tenemos tiempo, seguiremos hablando otro día de estas cuestiones cuando se vaya concretando un poquito más este pacto. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos, les deseamos un feliz fin de semana. Volvemos el lunes. Buenas noches.